Adelante, José. Ya estaríamos en condiciones. Bueno, buenas noches a los asistentes Buenas a este noches. grupo selecto de organización el día viernes maravilloso. Y bueno, vamos a tocar un punto, a retirar un tema interesante que a veces no es tan popular debido a la supuesta densidad o a veces liviandad, según como se vea, de este drama maravilloso, inspirado este, escrito por Goethe. Y vamos a tratar de eh, entender un poquito más. Digamos, entonces, se llama Que la sombra del día, o que has dominado, y, y hablamos de hablar un poco sobre Wagner, Fausto y la inspiración de la inspiración Rosa Cruz de Max Heidegger. Es la primera parte. Gracias, sí, adelante, por favor. Bueno, Fausto, la gran obra de Johann Wolfgang von Goethe, es mucho más que la historia de un pacto demoníaco. Es una profunda exploración del alma humana en su insaciable anhelo de conocimiento, plenitud y trascendencia. El doctor Fausto, agotado por las limitaciones del saber académico e infeccionado de las respuestas que la ciencia y la razón pueden ofrecerle, establece un pacto con Mefistófeles, figura de la negación y la tentación, quien le promete acceso a experiencias ilimitadas a cambio de su alma. Tamaya propuesta. En dicho recorrido aparece Margarita, símbolo de pureza, amor, vulnerabilidad, cuya relación con Fausto desencadena una tragedia que transforma el destino de ambos. A través del deseo, la culpa, el sufrimiento y la búsqueda interior, Fausto atraviesa un complejo proceso de caída y aprendizaje que lo conduce a confrontar los límites de la misión humana y el verdadero sentido de la redención. Esta obra constituye una meditación sobre el conflicto entre conocimiento y sabiduría, deseo y responsabilidad, libertad y destino. Por ello, Fausto no pertenece únicamente a la literatura alemana, sino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos universales del drama espiritual del ser humano. Bueno, comparezco aquí ante ustedes con gran gratitud y reverencia, amigos, hermanos, porque el tema que nos convoca no pertenece al orden de lo práctico, ni al de la simple erudición, ni al de la disertación estética. Lo reunimos para algo mucho más hondo y perdurable. La pregunta por el sentido espiritual del arte, la pregunta por la condición del alma moderna, la interrogación por el destino del hombre en medio de las sombras y de la ofrenda. Hay obras humanas que pueden admirarse desde fuera, clasificarse, registrarse, intentarse en la historia de las formas, de las influencias y de los estilos. Pero hay también obras que exigen auscultación interior, imponen silencio del alma, requieren que quien se acerque a ellas no lo haga solamente como lector, crítico o espectador, sino como caminante, como peregrino que sabe que bajo la superficie visible de las palabras y de los sonidos laten insondables y arcanas verdades. Aquí está Johann Wolfgang von Goethe, una de las pocas fotografías que uno conoce. Richard Wagner y Wolfgang Goethe pertenecen a esa última categoría. Y en un plano distinto, Max Heindel, nuestro esclarecido mentor y guía, cuya iluminación acrecentó su grandeza sin abandonar jamás su humildad. Porque lo que encontramos en estas grandes construcciones del espíritu no es solo una belleza admirable ni solo una herencia artística de elevado orden. Encontramos senderos y redes, señales y jerarquías, resonancias y símbolos que, cifrados de forma repetitiva, diseñan una verdadera pedagogía para el desarrollo del alma humana.
Esa es precisamente la convicción de fondo que Max Heindel nos enseña, que ciertas obras mayores de la cultura occidental pueden ser leídas como dramas catárticos, curativos para el alma, como expresiones de combate del ser humano, como etapas de una evolución espiritual que no solo los libros sagrados relatan, sino también la música, la poesía, el mito, la leyenda y el simbolismo dramático. Wagner y Goethe pertenecen a esa estirpe de creadores que nos exponen, nos miden, nos enfrentan a nuestras alturas posibles y a nuestras caídas probables. Y aquí Max Heindel se sumerge en las óperas, en estas obras mayores de los bellos artes, con esa sabiduría iniciática de respeto y discernimiento que reconocen el símbolo una revelación auténtica. Su elucidación maravillosa no nos reduce, sino que nos acrecienta. No aplasta el misterio bajo las categorías rígidas, sino que lo esclarece y eleva sin profanar. Y por ello, su lectura meditada sigue siendo fecunda para las almas tolerantes de iluminación. La voz del preceptor Heindel tiene una importancia singular, en especial para el discípulo de su escuela preparatoria iniciática, la Fraternidad José. Porque él no mira a las grandes óperas como quien reverencia piezas de museo, las examina como expresiones de verdades espirituales, como formas simbólicas de las que ciertos procesos de la evolución humana, ciertas pruebas del alma y ciertas claves del destino han quedado cifradas para aquel que atine el oído interno y pueda aprehenderlas con el espíritu. Max Heindel, entonces, aquí, un momentito, podemos repartir, ¿eh? Max Heindel nos deja a la posteridad esta obra inmensa. En gran parte de la misma interpreta la mitología teutónica y sus poderosos símbolos que Wagner profundizó y edificó con pluma y música celeste a lo largo de su agitada vida. Y es que la mitología teutónica, tal como el músico la dramatiza en sus óperas, rebasa con mucho el marco de una tradición étnica o de una arqueología poética del norte europeo. Esos antiguos dioses, héroes, dragones, espadas, anillos y crepúsculos en sus interpretaciones, se convierten en símbolos universales del alma humana, de sus pasiones, de su ambición, de su caída, de su lucha por la libertad y de su anhelo de redención. Lo germánico deja entonces de ser un localismo heroico para tratarse en lenguaje arquetípico, en una gran escenografía espiritual donde la humanidad entera puede reconocerse, no en sus incidencias externas, sino en las leyes profundas de su diseño interior y de su evolución. Max Schenker supo elevar ese trasfondo como un apoyo iniciático para el aspirante, que ansía entender el lugar del hombre en el cosmos. Y desde el mundo del pensamiento abstracto, creó con sobreinspiración el misterio de los grandes óperas. Sin embargo, el autor no comienza por Wagner, no empieza por Parsifal, Tannhäuser ni Lohengrin, ni por el anillo de Nibelungo, pues abre con Faust, lo cual ya es toda una enseñanza. Antes del héroe libre y redentor, antes del ídolo mítico que aprende a través del error, está el hombre dividido. Antes del genial está la tentación. Antes de la cosmogonía wagneriana está la fractura del alma universal. Antes del gran despliegue del mito germánico está la pregunta más íntima y más peligrosa. ¿Qué ocurre con un hombre que quiere demasiado?
que desea demasiado, que sabe en exceso y que sin embargo siente que todo lo que posee todavía es insuficiente. Ese es Fausto. Y por eso, Goethe, ese erudito gigantesco del fin del mundo, es el poderoso umbral. Fausto no es simplemente un personaje literario serio, no es solo una leyenda medieval reelaborada por un genio, no es únicamente un símbolo del hombre ambicioso, universitario y terrible. Fausto es, en el sentido más alto, una radiografía del alma humana, terrible, luminosa, severa y compasiva a la vez. Goethe logró condensar en una sola figura la sed de conocimiento, la impaciencia del espíritu, la desmesura del deseo, el vértigo de la experiencia, la culpa, la búsqueda de la totalidad, la tentación de resolver la última pregunta. Y ante la oferta de Mefistófeles, la caída y la posibilidad de redención. Mefistófeles exclama: yo soy el espíritu que siempre llega, y con razón, pues todo lo que nace es digno de perecer. Y Mefistófeles se presenta como Señor en la vida de Fausto. Exclama también: a ti seré tu servidor y esclavo, pero cuando nos encontremos allá, tú me servirás a mí. Viene la condición de existir. Momento en que se expresa dramáticamente en la escena del estudio, cuando Fausto acepta el pacto de Mefistófeles sin sentencia. Y al instante te digo, detente, eres tan bello, entonces puedes caminar. En esa frase queda sellada la entrega de Fausto al abandono de la experiencia y a la subordinación de su alma. Aquí tenemos un programa, una escena de la oferta, entonces todos los precios del pacto Fausto. Y nuevamente repito aquí, ¿no? Dice aquí seré tu servidor y esclavo, pero cuando nos encontremos allá, tú me servirás. Es el instante en que el conocimiento cede ante la experiencia. ¿Qué significa este drama para nosotros? Pues que Fausto no pertenece solo al romanticismo alemán, ni a la historia de la literatura, nos pertenece a todos. Describe con otros ropajes y otras mediaciones el drama del hombre contemporáneo, hiperconectado y, sin embargo, profundamente solo. El hombre técnicamente poderoso y espiritualmente cierto. El hombre que puede hablar con todos instantáneamente, sin embargo, ya no sabe habitar su propia interioridad. Este es uno de los grandes méritos de Dios, enseñar que el drama del hombre no es solo moral, intelectual o social, sino también ontológico. El ser humano todavía ignora qué es y cómo debe ordenar su fortaleza. Por eso vive atravesado por impulsos contrarios, entre el afán de elevación y la voluntad de posesión, entre la verdad y el extravío, entre la comunión y el dominio. Fausto encarna precisamente esa decisión, no como vulgar hedonismo, sino como desmesura del amor. Goethe resalta que el alma también se pierde por exceso de deseo, de opciones, de estímulos y de aspiraciones informes. No le faltan horizontes, le sobran expresiones. Y ahí su actualidad perdurable, en medio de promesas infinitas de poder, placer, experiencia e identidad, el alma sigue sin hallar descanso, porque la multiplicidad no equivale a plenitud y la abundancia de elecciones sin ley interior puede trocarse en una nueva esclavitud.
Fausto es, además, el drama del hombre impaciente, que a partir del deleite de la pausa fecunda y anhela la totalidad antes de merecer. Aquí hay un tema muy importante en realidad, porque no hay aceleración tecnológica que sustituya la moderación moral. Esto es muy actual. No hay atajo digital que reemplace el dolor de la autoconquista. No hay inmediatez exterior que sustituya la paciencia del espíritu. Fausto siente que los saberes académicos y racionales no ofrecen respuesta a las preguntas más profundas de la existencia, como el sentido de la vida, la plenitud interior, la trascendencia. Ese choque es el que vuelve al drama tan pequeño. No busca simplemente gustar, saciar placeres, quiere abarcar, quiere sentir en sí mismo la exultación y al mismo tiempo el espanto del género humano. Quiere apresar con su espíritu lo alto y lo hondo. He aquí la clave. Fausto es grande, no porque sea puro, sino porque su impureza misma brota de una vocación mal encauzada de totalidad. No es un alma pecaminosa, mediocre, tibia, y por eso mismo su caída no puede perdonarse. Heindel desarrolla una muy poderosa clarificación en esta etapa. En el misterio de las grandes óperas no ve el drama de Fausto como la historia simplificada de una venta del alma a la oscuridad, sino como la dramatización de una ley universal. El alma necesita ser probada para volverse consciente. Sin contraste no hay autoconocimiento. Sin tentación no hay libertad conquistada. Sin disonancia no hay melodía interna suficientemente viva. Por eso, en su lectura, la escena celeste, la primera del drama, adquiere una importancia enorme. La armonía no queda destruida por la ejecución de la discordia, pero sí atravesada por ella. Y esa nota crítica, esa entrada de la sombra en la teoría del cosmos, se vuelve factor de desarrollo. Sin esa nota de discordante, no habría individualidad, ni libertad probada, ni verdadera evolución celestial. Esta es una escena maravillosa y profunda. Es el drama que se produce en los cielos. Aquí vemos, pues, el orden cósmico antes de la ejecución de la que llamamos la historia, y también eventualmente las tengas, ¿verdad? Está, pues, en color brillante, dorado, la armonía original, el alma en el seno del orden divino, las jerarquías angélicas, jerárquicas, y cada espíritu en su lugar en perfecta correspondencia, en orden sagrado. Y bueno, y de repente y de pronto la irrupción, de la discordia, de Cristóforo introduce la nota crítica, la disonancia. El contraste como ley nos dice que sin disonancia no hay libertad y evolución. Sin tentación no hay libertad conquistada. Sin disonancia no hay melodía interna suficientemente viva. Digamos, esta discordia no es un accidente marginal dentro del orden, sino una tensión inscrita en su propio destino. No se trata de una factura que sobreviene desde fuera, sino de una polaridad que sin anular la armonía, la dinamiza y la hace definitiva. En este sentido, la presencia de la nota adversa, sea que la nombremos como Satán en el libro de Job o como Lucifer en la tradición esotérica, no puede entenderse únicamente como oposición, sino como función, no como principio autónomo, sino como elemento que introduce contraste, prueba, diferenciación en el proceso de estudio.
Esto no suaviza el problema del mal ni lo vulgariza, lo vuelve más serio, porque sitúa la caída no en el plano de lo meramente accidental, sino en el ámbito de una economía más vasta, en la que la conciencia no puede madurar sin atravesar el conflicto. Así, la disonancia deja de ser mera perturbación para convertirse en ocasión de profundidad. Mirada así, confrontada y superada, se convierte en elemento de interiorización. Y es precisamente en esta clave donde el drama de Fausto adquiere su verdadera estatura. Es una dramatización consciente de un proceso que en etapas anteriores de la humanidad se vivió de forma más velada y colectiva. Aquí el conflicto se intensifica, se vuelve lúcido, se hace personal y por ello mismo también se vuelve más eficiente. El mal no es bueno, la caída no es deseable, la sombra no debe celebrarse. Y sin embargo, en la sabiduría superior de la providencia, en esos planos superiores de la conciencia, donde todo está en el todo, incluso aquello que se identifique en la negación puede ser vencido y transmutado en ocasión de ascenso. Aunque el mal es indeseable y no debemos justificarlo ni minimizar el sufrimiento, este puede ser incorporado, derrotado y transmutado en un proceso superior del aprendizaje del ego. Conviene aquí hacer una distinción necesaria. Según la enseñanza de Max Henry, Lucifer y Mefistófeles no son figuras intercambiables, sino funciones distintas de la economía de la prueba. Lucifer es el portador egoísta de la luz intelectual, el asiento que despierta la individualidad y enciende el deseo de conocer, experiencia, intervención tal como nos enseña nuestro profesor, intensifica las pasiones, despierta la individualidad y arranca al hombre de la tutela inconsciente de la jerarquía exterior. No es el fin, pero tampoco es la negación absoluta. Es fuerza astuta de separación, de individualización, y por ello mismo de riesgo. Mefistófeles, en cambio, representa la inteligencia de la negación, el principio de disgregación que entra fríamente en la aspiración, reduce lo viviente a cálculo y ofrece bajo la apariencia de eficacia el camino abreviado que de la fe. Me prueba muchísimo ciertas posiciones. No opera únicamente en las alturas de la filosofía ni en los grandes pactos simbólicos. Trabaja también en lo superficial, en la burla de lo sagrado, en la trivialización de la culpa, en la reducción de todo valor a mera utilidad, en la persuasión contumaz de que nada es verdaderamente digno de veneración. Allí donde el alma deja de percibir valores, donde se clausuran las jerarquías que deforman los centros de equilibrio, el trabajo de la negación se ejerce con notable eficacia. Y, sin embargo, Goethe no construye un universo maniqueo. No hay en él una oposición radical entre el bien y el mal, sino drama, interacción, pedagogía de dolor. Nos muestra que la caída puede tener una lógica, que la tentación puede envolver razones y que el error puede nacer de impulsos nobles más ordenados. La redención, por tanto, no consiste en borrar mágicamente las consecuencias, sino en transfigurar. Es aquí donde la lectura de Max Heindel adquiere una profundidad decisiva.
El drama de Fausto no es un episodio aislado ni una alegoría moral circunstancial. Es la reaparición en clave moderna y consciente del arquetipo primordial de la humanidad. En Fausto se revive con mayor intensidad y lucidez la caída y sus secuelas, el antiguo episodio de Rebelde, la aspiración a conocer, a experimentar y a poseer antes de haber alcanzado la madurez interior necesaria. Fausto se sitúa así en la línea de Caín. Busca por sí, quiere conquistar, desea saber y experimentar directamente. Margarita, en cambio, representa la línea de ser, la vía de la pureza, de la devoción y de la entrega confiada. No son simplemente dos personajes enamorados, son dos corrientes evolutivas del alma humana que en el drama se encuentran, se cruzan y se hieren, y eventualmente se complementan y se juntan. Pero después de un poquito la iniciación, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Y en ese encuentro se despliega la tragedia profunda de la humanidad insondable. Porque el conocimiento sin preparación puede volverse destructivo. Y la pureza sin experiencia permanece incompleta. Acordemos de parte padre, ¿verdad? La caída de Margarita y el extravío de Fausto no son meros accidentes narrativos. Son etapas de un proceso en el que el alma, a través del dolor, comienza a forjar las alas de su retorno. El desenlace de la obra es el amor de Margarita, aquella pureza que intercede desde su estado de elevación, lo que hace posible la salvación de Fausto. Ella es elevada primero y desde allí intercede a la divinidad por él. En este contexto, adquiere sentido la tensión descrita por Pablo de Tarso en la epístola a los Romanos 10:19, que en el fondo dice que la experiencia de una fuerza que actúa en el hombre en contradicción con su voluntad consciente, ¿verdad? Y también la formulación goetheana de esa potencia que queriendo el mal termina sirviendo sin proponérselo a un bien mayor. Así, gracias a la intervención luciferina, Fausto queda capacitado para conocer con profundidad tanto la alegría como el dolor de la alma. Y en ese conocimiento, que en un primer momento parece extravío, puede transformarse en la base de una compasión real. Pues quien ha sufrido y errado comprende mejor el sufrimiento y el error ajeno. Condición indispensable para quien aspira a superar en la elevación de la cantidad. Estamos por acabar. Pero aquí emerge el punto decisivo, queridos amigos, queridos hermanos. Fausto no se salva por buscar el error, sino por no perder su orientación. Debe atravesar la experiencia, quemarse en ella, desengañarse de ella, reorientar sus fuerzas y aprender a amar de otra manera. Y en ese proceso ocurre algo extraordinario. Incluso la potencia negadora termina sirviendo contra sí mismo a un resultado superior. De allí que el mal se tiene transformación. Porque lo que define el destino del alma no es la caída en sí, sino la dirección en la que continúa avanzando después de haber fracasado. Fausto cae, se extravía, se consume en la experiencia, pero no se aquieta en ella. No se reconcilia con el interior ni aflige el placer ni el poder. En él permanece, aún deformado, un anhelo irreductible que lo empuja más allá de sí.
Su extravío no es resignación, sino tránsito. No es clausura, es crisis. Desde una perspectiva más profunda, en consonancia, perdón, con las enseñanzas Rosa Cruces, esa orientación es la huella del espíritu en el hombre, la corriente evolutiva que lo llama a su reintegración. El mal puede oscurecerla, desviarla momentáneamente, pero no puede anularla mientras el alma conserve su capacidad de aspirar al servicio, al altruismo que perpone el egoísmo. De ahí que la potencia negadora que pretende fragmentar y dispersar termine sin proponérselo, dirigiendo a un designio mayor, es decir, al confrontar al alma con sus propios límites y es decir, al confrontar el alma con sus propios límites, la obliga a intervenir, a elegir y finalmente a reorientarse con mayor conciencia. Y es precisamente desde este punto donde el drama de Fausto deja de ser solo literatura para convertirse en revelación. La historia del hombre es la de una creación estupenda en la formación, la de la conciencia que a través de la experiencia, el dolor y el discernimiento está llamada a recuperar de forma libre y consciente aquello que en el Edén se le ofrecía sin esfuerzo. Margarita ilumina justamente esa verdad. Su tragedia desborda lo individual porque pone en evidencia la responsabilidad del entorno, de la comunidad, de la hipocresía social y de la debilidad de las instituciones. El mal nunca es enteramente privado, se encadena, se distribuye y se normaliza. Y después, cuando ha madurado en frutos amargos, la misma sociedad que no supo prevenirlo se escandaliza como objeto farisaico. Las convulsiones sociales, la delincuencia organizada y la violencia contumaz que padecen muchas sociedades son, por consecuencia de esto, evidentes. Y mucho en un mundo como el presente, que comercia con la excitación, banaliza el cuerpo, explota la vulnerabilidad y luego tiene sorpresa ante la expansión del desorden, del crimen y la desesperación. Siento que nosotros mismos somos culpables de todo. Frustrado por la insuficiencia del saber ordinario, el doctor Fausto se vuelve hacia la magia y hacia el macro. Aquí simbólicamente es el padre. Y aquí se evidencia una severa ley. Es ilegítimo acceder a lo superior sin comprender antes lo inferior. No se salta el escalón sin preparación. No se conquista la altura por impaciencia o favores. Esta es una de las advertencias más actuales de Será. También hoy el hombre busca atajos, no necesariamente por medio de grimorios antiguos, sino por formas nuevas de apropiación, técnicas sin ética, conocimientos sin sabiduría, aceleración sin maduración, deseo de poder sin transformación interior. Todo ello constituye una suerte de magia degradada, un sortilegio final. El encuentro con el espíritu de la tierra es, bajo esta luz, un momento decisivo. Fausto percibe que la tierra no es una masa inerte, sino un organismo vivo, un tejido espiritual en actividad, un telar de vida y muerte, generación y destrucción. Y precisamente porque llega sin suficiente preparación, no puede sostener esa visión. Quiere entrar donde aún no sabe morar, y de esa inadecuación nace la humillación. Una vez más, vemos el reflejo de este estado en el hombre contemporáneo, capaz de manipular fuerzas gigantescas y, sin embargo, tan pobremente preparado para soportar espiritualmente las consecuencias
de sus propios poderes. Con esto damos terminación a esta primera parte del drama de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eh, si hay alguna duda, consulta, pregunta, aporte, por favor, adelante. No. Consigo haber dado una explicación algo aceptable pues, a este drama profundo de Ojonger. Y si es que hay algún tipo de observación al discurso o a lo que se dice aquí, una aclaración tal vez, encantado de escuchar y le agradezco mucho por la paciencia a esta exposición. Adelante, Susana. Sí, muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, José Mejía, por esta exposición tan bonita, tan útil y, y hasta cierto punto tristemente tan actual, porque este drama es un drama que aún se vive como en los tiempos de Händel y que se vive todavía actualmente. Es un drama donde no acabamos de darnos cuenta lo que es realmente el espíritu, lo que es el alma, lo que es la parte espiritual. Un drama donde la parte social, que bueno, que por supuesto debe estar, somos seres, somos humanidad, somos seres que vivimos en un mundo donde la sociedad impera, pero también donde los que tenemos un camino espiritual debemos poco a poco irle dando menos importancia y vivir en el mundo sin pertenecer a él realmente. Y donde nos dejamos llevar por emociones que nos restringen enormemente en el camino que hemos elegido, que nos alargan tristemente nuestros pasos en el camino espiritual. Y no sé si muchas veces no nos damos cuenta, a veces lo estamos diciendo y no nos damos cuenta aún diciéndolo, pero tenemos que repetirlo una y otra vez. Tenemos que repetir que somos almas, somos espíritus, somos esencia divina. Y tenemos que irnos alejando poco a poco de todo lo que nos separa como seres humanos, que somos una unidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y todo lo que se haga en contra de eso, para mí es un sacrilegio, aunque lo haga yo. Muchas gracias, José Mejía. Gracias, Susana. Gracias. Armando, por favor, adelante. Sí, gracias Alberto. Bueno, primero darle las gracias al amigo José Mejía por este ensayo hermenéutico a lo mejiano. Y sí, sí, y bueno, me asalta pueril curiosidad de preguntarle al amigo José Mejía cuál es el campo de su asignatura, cuál es la profesión que eligió para hablar con tanta literatura. Vaya, gracias por esa observación y énfasis. Gracias por tus palabras, Armando. Yo soy ingeniero civil, soy un matemático, me encanta la física, un poco las ciencias, de toda la área. Y bueno, desde muy joven me interesó utilizar la palabra escrita más que la hablada, y por eso me he especializado, si vale el término, ¿no? Porque no hay especialización posible en la literatura, en estos temas, sobre todo el carácter ontológico, espiritual, filosófico y, y etimológico, básicamente, ¿no? De esta manera, pues, sí, en esto ando y tratando de buscar un poquito más allá de las palabras
lo que precisamente dice nuestro mentor maravilloso, porque hay tanto que vulgar Pues, y encontrar en estas frases extraordinariamente profundas que se llaman kanji, que van más allá de las palabras. Y por eso, gracias, hermano. pues muchas gracias, José, por tu entrega, por el esfuerzo de traer este ensayo que da a las personas, aquellos que sienten algo de pereza por la lectura y no quieran leerse el Fausto desde sus orígenes, ¿no? Pues esto le va a dar un resumen muy completo con esto, bueno, ese toque hermenéutico, como dije anteriormente, ¿no? Que le propone pues una serie de cosas para despertarle precisamente el espíritu crítico con respecto a la obra y al entendimiento de la obra. Así que muchas gracias por la entrega y, y felicidades. Muchas gracias, hermano. En efecto, esta es la primera parte, un poco más extenso del escrito, pero se decidió con Alberto y con Marcos que se divide en dos partes. La segunda parte es extraordinaria y esperamos que transcurra el tiempo y cuando lo decida los directores de esta maravillosa reunión, podamos exponer la segunda parte. Entonces, me muestran algunos misterios de culto de la obra de Dios. Pero, vamos a las preguntas, a ver cómo hay unas tres Y preguntitas por ahí que nos sería la interesante. segunda parte, la segunda parte, acuérdense, sería el primer viernes del mes de junio, para que no haya tanto espacio y podamos Gracias, seguir esta maravillosa conferencia. Gracias, José. gracias, Rosa gracias. María quería hacer uso de la palabra. Sí, hola, buenas noches. Es que esta es primera vez que yo escucho la historia, pero me pareció que se asemeja en cierta forma, no sé si este José estaría de acuerdo, un poco como al viaje del héroe de Campbell. ¿Tú crees? ¿Viaje de quién, perdón? Se asemeja un poco como al viaje del héroe, ¿tú crees? Este No lo Fausto, sé. pero Eh, bueno, ese viaje del héroe, me dice, decía Rosa María. ¿ah? ¿Al viaje de quién me dices? Perdón, me escucho bien porque hay por ahí un ruido ahí. El viaje del héroe de Campbell, que cambia tanto al final el personaje, después de pasar por un montón de cosas, en que se cae y se levanta. No sé si puede alguien responder esto a Rosa María, por favor. Bueno, no es importante, solo querías, no es tan importante. Bueno, este drama es una simulación extraordinaria del drama humano, básicamente, ¿no? Que pues, se inició, pues, evidentemente, con la rebelión a los cielos y con la caída de Brasil en el paraíso, que trascendió luego, pues, en lo que ahora tenemos nosotros como lo que llamamos revolución. Y a mí me parece importantísimo este tema, porque no cabe duda de que, como decíamos en la exposición, no hay que tolerar el mal. Y este es bien en construcción, precisamente toda actividad hecha por el Padre, por el Espíritu Universal, es bien en construcción, es mal es bien en construcción, ¿no? De tal manera que esto no fue, creo yo, un accidente. Eh, Creo que ocurre que estos procesos fueron hechos exprofeso, entre comillas, no por accidente, sino precisamente para eh, eh, acelerar, para experimentar nuevas posibilidades dentro de lo que llamamos el caos, ¿verdad? Que ocurre precisamente en la noche cósmica.
Y entonces estos temas que aparentemente son consecuencias con la perfección divina, parecería un sacrilegio para mucha gente que tiene conceptos hermenéuticos y una exégesis absolutamente rígida. Pero Fausto representa el alma que busca y trata de encontrar el significado de la vida y de la evolución, ¿no es cierto? De tal manera que estos dos personajes representan precisamente la aventura del alma y el transcurso de la creación, así, ¿no? Hasta el momento actual. Y no cabe duda, lo que dice Susana, de que esto es tan actual, y también yo pondré en la conversación, pues de que estos temas están totalmente al día, e inclusive el ser humano está cristalizado en este momento, mucho más que seguramente en el tiempo en que Goethe escribió esta obra. Mientras más nos acercamos al conocimiento, más estamos cristalizando, y ahí precisamente aparece Aristóteles, ¿verdad? En otras eh, lugares le llaman como Aribán. Arimán, que efectivamente con todo este frío, pues quiere cristalizar, propende digamos, a oscurecer el conocimiento de la divinidad, que es peor mal, ¿verdad? Somos nada más que materia, somos nada más que energía, y no tenemos trascendencia. Y aquí hay estas personas que así lo piensan, y naturalistas, ateos, que está llegando un momento de terrible cristalización, y ese es el mal que tiene el ser humano, porque somos espíritus, ¿verdad? Espíritus eternos. Así que, bueno, mi eterno, mucho más, por favor, para entrar en los experiencias que están esperando ahí. Adelante, Susana. Gracias, Alberto. Bueno, era para decirle a Rosa María que todo es importante y por supuesto, yo pienso que sí, que hay una gran relación o un parecido grande, lo que ella hablaba, que es el viaje del héroe. Bueno, realmente es lo mismo, son cosas iguales, es lo mismo. Es la caída del hombre, que no es más que simbolizando lo que es la humanidad, es la caída, es el viaje, es el ir en la búsqueda y el regreso santificado, vamos a decirlo de alguna forma, ya en la forma de héroe para poder ayudar, para poder servir, para dar el servicio. Lo único triste es que son cosas que se escribieron, ¿no? Hace muchísimo tiempo y la humanidad ha avanzado bastante poco. Estamos todavía Solo, en el viaje ese yo creo que estamos en la primera parte de los tres del viaje, ¿no? Estamos en lo primero, estamos todavía en la parte más baja. Eso es lo único, lo más triste que yo veo, pero sí, todo esto es muy parecido. Es sencillamente el camino de la humanidad. No sé si estás contenta con eso, Rosa María. Sí, Susana, un millón de gracias. No, para servirte, Rosa María. Gracias, Susana. Mira, yo también voy a querer hacer un pequeño aporte aquí en lo siguiente. No hay que olvidarse que esta es la primera parte, después viene una segunda parte, ¿no es cierto?, que la vamos a ver el primer viernes del próximo mes. De ahí se van a ir aclarando muchas cosas. Esta es una obra que piensen ustedes que comienza con una persona, el personaje Fausto, comienza con que se quiere suicidar, prácticamente ya no le interesa la vida. Él todo lo sabe, él todo lo conoce, él todo ya tiene totalmente todo resuelto. Vale decir, estamos hablando del mundo mental. Y él cuando se va a suicidar prácticamente con él, porque él quiere suicidarse, ya no le interesa esta vida, es cuando aparece esta contraparte, es cuando aparece Mefistófeles, y es cuando aparece, ¿no es cierto?, y le empieza a incitar para ver el mundo emocional, el mundo del deseo, y entonces lo empieza a confrontar a él y lo empieza suavemente a llevar.
para que él empiece a experimentar y a experienciar este mundo, pero ya no desde el punto de vista mental, sino que ya desde el mundo del deseo. Fíjense que incluso más, a él le hace firmar un, un contrato donde él le dice fundamentalmente, yo soy servidor y esclavo en esta vida, pero cuando termine tu vida, tú me servirás a mí, vale decir, al revés. Evidentemente el contrato es totalmente, si pudiéramos decirlo, a favor de Mefistófeles. Imagínense ustedes que aquí esta vida que nosotros tenemos versus todas las otras vidas que el espíritu va a tener es inconmensurablemente grande. Pero fíjense la astucia y fíjense lo que se pone. Pero tendrás que firmar con sangre, de tu sangre. ¿Y por qué motivo? Todos sabemos como Rosacruces que la sangre es aquella que guarda toda nuestra vida. Y es esa la vida que quiere capturar Mefistófeles. Por eso es con sangre lo que tiene que él firmar. Y así, bueno, vamos a ver después en la segunda parte, se van a ver ya todas estas cosas que son tan entretenidas y en la cual incluso más el autor Goethe, justamente la primera parte, él hace esta obra, pero curiosamente se muere el Fausto y a nadie le gusta porque incluso más, o sea, muere una mala muerte, es una mala, con donde gana Mefistófeles, no puede ser esta obra. Y se demora alrededor de 7 u 8 años para volver a tomar la obra y recontinuarla. Y después en la segunda parte, él evidentemente, yo no les quiero decir porque si no le estaría contando al final y no tendría gracia, sino que prefiero que José sea que en la segunda parte ya les vaya diciendo lo que yo les quería decir. Pero de eso se trata, hoy en día se trata que justamente se confronta Fausto de lo mental con lo emocional. Eso es lo que al final hemos logrado entender en estos momentos. Discúlpame, José, pero tenía que, para poder aclarar un poquitito más esta situación. Sí, Gracias. sí, claro, por supuesto, está muy bien. Y ese es el gran drama, es decir, aquí a la perspectiva que tiene Fausto entre el conocimiento y el deseo desbocado, el cuerpo de deseo desbocado, que le incita justamente el Satanás pues, para que eh, sus valores esenciales, instintivos, afloren. Y él comienza, en efecto, a trabajarlos, pero en un momento dado se da cuenta de que esto no es el camino, ¿no? Y Margarita tiene salva prácticamente a él de la traje vital, aunque ella también es víctima precisamente de estos desafueros del alma de Fausto, ¿no? Entonces, todo este tema pues tiene una trascendencia enorme, ya que un poco es también la vida de los estudiantes de la Cruz, que tienen que dejar a un lado precisamente todos las apetencias, digamos, instintivas, animales del ser humano, para poder elevar su espíritu. De otro modo, pues no logramos jamás el sentido de bodas, es decir, hay muchísimas cosas alrededor de eso. Y en efecto, la firma con sangre, de Fausto, a mi parte con Aristóteles, es enormemente significativo, porque no sabemos que la sangre es el vehículo del espíritu, ¿no? Entonces el pacto es prácticamente improbable, pero siempre obviamente existe una mecánica extraordinaria que precisamente entonces al final de su obra logra causar para darle precisamente el valor ontológico positivo, pues, de cómo se salva el alma cuando sus intenciones son buenas, a pesar de que sobre el mal, tratando de hacer el bien. Es muy Y con eso, interesante. José, se logra entender Así, eh, cómo puede un ser como un ángel caído, que es eh, pero, justamente Mefistófeles, puede avanzar, ya que él no tiene cerebro, sino que tiene la astucia, y a través de absorber la vida de un ser humano, él puede lograr, ¿no es cierto?, muchas vidas y así poder evolucionar y poder avanzar. Eso es lo que se pretende entregar en esta obra. perfecto. Creo que pues, sería interesante comenzar con la primera pregunta para un poco estudiar precisamente todas estas inquietudes que están manifestando, a ver si avanzamos un poquito en este tema que es sumamente interesante.
y ahí tal vez podamos entregar un poco más de matices a estas inquietudes que quedan pendientes. Podemos avanzar, tal vez, por favor, con la primera pregunta. No tengo ese material, José. Marco, ¿tú tienes tal vez? Yo te envié por WhatsApp. Bueno, la primera pregunta, nos tiene la Lani, dice, ¿por qué los grandes instructores han dado a la infantil humanidad estos símbolos históricos? ¿Por qué? Pues hay estos símbolos precisamente que se manifiestan en el drama de Fausto, o el tema de Parsifal, por ejemplo, o Tannhäuser, etcétera, o sobre todo también el drama de la vida de la saga de los Peregrinos de Lungo. O sea, todos estos eh, símbolos, ¿para qué sirven y por qué lo dieron a la humanidad? Creo que podemos comenzar por ahí. Alberto, ya te lo mandé. ¿A dónde me lo mandaste, Marco? WhatsApp. Perfecto, a ver. Em, no me ha llegado nada. No tengo nada en el chat, fíjate. No, La pregunta esencialmente, si me permiten, es ¿por qué los grandes instructores de la humanidad, las jerarquías, con el grado de evolución del ser humano, han dado a la infantil humanidad estos símbolos históricos que se establecen en estos dramas y en estos mitos de la existencia, ¿no? ¿Alguien puede dar una idea, también? Puedo responder indicando que, al igual que nosotros damos libros ilustrados a nuestros hijos para infundirles ideas o principios que sobrepasan el desarrollo de inteligencia y les enseñamos sobre el fábulas, cuentos, en la actualidad mediante a veces, inclusive la publicidad electrónica, ¿verdad? El cine, internet y otros artículos. Así los grandes lectores dieron a la humanidad primitiva estos símbolos históricos, facilitando de esta manera a la raza humana, si bien inconscientemente un modo de grabar en sus vehículos superiores, una justa apreciación de los ideales que contienen los mismos. Como la semilla que vive invisiblemente en la tierra antes que pueda florecer por encima de la superficie existe del suelo, así estas representaciones históricas imbuidas por registros de nuestros cuerpos más finos e íntimos tendrán un efecto benéfico en nuestro desarrollo espiritual. El mito de Fausto, similarmente, como el drama de que participa como el de exposición, nos enseña, por tanto, esta fase de la evolución humana, basada en la leyenda masónica, y no solamente eso, sino que la esclarece y la completa. Estas imágenes, por tanto, impresas por el mito de nuestro cuerpo de ser superior, nos han puesto en un estado de receptividad por el que podemos más fácilmente aspirar a ideales superiores y elevarnos sobre las condiciones sórdidas del mundo material, del mundo en el cual estamos inmersos ahora, en la vida de la materialidad, ¿verdad? Entonces, estas metas que de otro modo hubieran sido quedado sepultadas, como yo decía, por nuestra naturaleza interior, como infelizmente ocurre en casi todas las iglesias y sociedades contemporáneas.
Entonces nos dará la posibilidad de preparar o construir el vestido de bodas o cierto armas necesarias para la nueva era. Y afortunadamente estamos en un momento en el cual estos ideales componentes situaciones de ciertos grupos, tanto en el lado de país como en el lado de sexo, pero confiamos en que muy pronto, las cosas van a cambiar y como sea, porque siempre hay un plan para estas cosas que aparentemente están imperdibles. Lo que está ocurriendo ahora en la humanidad en este momento es sumamente un gran indicio de que las cosas van a cambiar justo. Esa es la primera pregunta. Y quisiera contestarla, por favor. Si es posible. Porque, ¿qué hubiera pasado si es que este trabajo no se hubiera hecho en épocas pasadas? En solidaridad hubieran quedado justos por la naturaleza animalizada del hombre, ¿verdad? Y si no hubieran sido exteriorizados durante muchas ciudades por medio de estos mitos, precisamente tal de Fausto, en la comedia, en lo del héroe, lo decía, y están en Soldas, etcétera. Estos ascendentes eran también cristianos que los iniciados tienen todavía no participan que también se de esta manera, pues que esta infusión que estamos entregando a través de programas que a poco se ven, seguramente van a ser importantes porque el espíritu pues, siempre permanece alrededor de este tema, aunque aparentemente es nórdico. De esta manera, pues que el triple cuerpo espiritualizado en forma de triple alma, o sexto espíritu en el viaje de la serenidad, se siempre estará constando y ya apareciendo dentro de este nutrimento que da justamente este tipo de paisaje maravilloso que estamos en este momento circulando. ¿Alguna pregunta o tal vez vamos a la segunda pregunta? ¿Ya encontramos la línea, tal vez? No, Puedes leerla más, José, porque estamos en... ok, perfecto. Esta es una pregunta que no me cabe duda que vamos a responder. ¿Cuáles son las dos clases de humanidad representadas en la ópera de Fausto? Por favor, siempre razonable al respecto. ¿Cuáles son las dos clases de humanidad representadas en esta ópera de Fausto? Por ejemplo, en el partido de no me cabe duda que alguien puede decirlo. Yo creo que José, tú puedes decirlo, tocayo, Armando. Lo define, bueno, bueno. Los dos tipos de humanidad que se representan en el paso de Dios son los de DC y los de Caín. Margarita representa a los primeros productos de la fe, y los que llegan a la conjunción con el bien por medio del corazón,
y Fausto es en cambio un carácter más reflexivo, no sosegado y contemplativo, y que busca denodadamente la verdad, aunque también es posible que le den trama de cerrado, que es verdad, que tiene que investigar y entenderse solo y para ejercer considerados conocimientos. Y afirma que no ha obrado por oro, como dicen los tramos, ni por tesoro, ni por color mundano, ni rango de placer, sino simplemente a pesar de su Espíritu Santo, se encuentra al nivel de ella, pues se encuentra exhausto y vacío de verdadero conocimiento, él intenta precisamente tomar el veneno para suicidarse. Y en esa parodia singular con la que encontramos la frase socrática, ¿qué es lo que sé? Que necesitaría. Solo pudo aprender que no sé nada, que no solo sé que nada sé. De esta manera, pues, esa intensa y ardiente lucha interna que opera en el espíritu de Fausto para encontrar respuestas y su satisfacción implica ser tentado y caer de aquí será. Y por ella basta con tiempo la sombra, y por tanto él mismo es ahí. La verdad que esto es importante, ¿no? Porque Fausto representa el alma que busca y que trata de encontrar el significado de la vida y de la evolución, como todo nosotros dice el Caín también. Él sigue el sendero del conocimiento, de la acción, del trabajo efectivo. De modo que él es un verdadero intelectual. Y Margarita, por otro lado, cambia, es la pupila, pero es el ser, y sigue el sendero que de la fe, de la elección. Fausto es tentado por el ser para gratificar su pasión, ¿verdad? Y se cumple por 100%. Pero como básicamente él es un hombre bueno y trabaja en favor de los saberes ideales de la vida, con el tiempo triunfa sobre la tentación y se le va a decir. Sin embargo, este ser ha sido para él de gran civilización, haciéndolo un alma más fuerte de lo que hubiera sido antes si no hubiera vencido las tentaciones de los espíritus. En cambio, la ley tiene carácter negativo, en el sentido que es liderada por el amor, pero la tentación de la cual ya sucumbe ha sido presentada por su discurso de amor. Al final, el amor salva, el efecto es presentado, y también ella siendo refiere. Y desde allí abogan al Padre por la de paz. De la señora tercera, que maravillosamente es lo garantiza en la segunda parte. Esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, es esta que tengo de por acá, es, ¿puede la individualidad hacerse patente y permanece constante la armonía? Es decir, si es que no hubiera habido este, la tentación, la caída o la desarmonía de la oferta que había, digamos, del pacto de la armonía de los cielos, puede haber sido poco patente la individualización de los seres humanos, o no hubiera ocurrido eso. La desarmonía es importante, y no para una cosa, de la música de esferas, por ejemplo. La irrupción de la discordia, hay que acordarse que forma parte de nuestra evolución. Sin discordia no hay evolución.
Exactamente. Mientras más importantes son las piezas musicales, hermano, ¿sabes? Por ejemplo, siempre que la marcación no sea directa o consistente en esa partitura, tanto más difícil enteras interpretaciones de sección, ¿verdad? En la música de la esfera celeste, como fue anunciado por primera vez por Pitágoras, las notas claves individuales de ellas se manifiestan según sus posiciones y velocidades diferentes, por ende su armonía es cambiante y siempre solamente se producen relativamente cada 25.778 años, es decir, el año común, ¿verdad? De tal suerte que esta modificación continúa y permanece de esta manera influyente al cambiar el mundo en su habitante de actividades y pensamientos de la relación. Esta discordia divina y de las caches para que se vaya moldeando y perfeccionando la individualidad de la influencia planetaria. Para mí resulta realmente formidable, amigo, compañero, la explicación o interpretación de nuestro guía Mackenzie al elaborar el desarrollo divino presentando en su autorreconocimiento, como ellos que la llamaba imperfección o discordia que la llamaban, para con ello producir o crear un bien superior y la contemplación del universo. Digo yo, pendiente del sentido, como dice Mackenzie en una parte de su escrito, eh, para crear un bien superior, ¿verdad? Inclusive en otras mónadas espirituales y los creyentes reales de vida. De tal manera, estar fuerte de que la discordia es fundamental, es decir, es un mecanismo divino para generar epigenéticamente a través de lo ecográfico, lo aleatorio, nuevas formas para autosustentar la creación divina. Así que parecería sacrilegio hablar de que nuestro Dios también necesita buscar nuevas formas de automanifestar, pero no es así. Porque sabemos que nuestro Dios, el único perfecto, el único omnisciente, omnipotente, a todo nivel de supremo, que responde a la salud, ¿verdad? Estas jerarquías están siendo evolucionadas por la experiencia de Jesús. Bueno, eso podría ser la respuesta a la tercera pregunta y realmente se hace algo más que la felicidad. Bien, José, ha sido, tenemos 1 hora y 15 minutos de Conversación, grabación. por cierto. Sigue las últimas palabras para que podamos terminar la grabación. Pues nada más que agradecerles profundamente por la existencia. Estos temas son un poco densos a veces, pero cuando se los mira desde un mundo del pensamiento abstracto y con la mirada puesta en la divinidad, surgen una serie de nuevas escenas de luz y verdad que están nada más pendientes de cosecharlas. En la segunda parte vamos a darnos cuenta precisamente de una serie de factores que están escondidos en las palabras de Dios, que el Señor está en mente un iniciado extraordinario, un hombre de gran valor y que más gente eh, capacidad iniciática nos dio a conocer a nosotros, los estudiantes, simplemente aprender instituciones. Muchísimas gracias, Alberto, y Marcos, y todos ustedes por estar aquí, por permitirme acercarme un poquito al grupo con el conocimiento de sus reflexiones. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu aporte y terminamos la sesión con la oración del estudiante. Por favor, si hay alguna, eh, perdón, vamos a compartir.
¿Habrá alguna persona voluntario para poder decir la oración del estudiante? Yo puedo. Sí, adelante. No, José Javier, te toca a ti, adelante tú. Sí. Gracias. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heinkel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que Que así Que sea. así así sea. sea.